debates acerca de las aplicaciones metafísicas en diferentes temas que vamos a estar considerando durante esta clase. El día de hoy tenemos el primer tema llamado el laicismo, implicaciones metafísicas y antropológicas, análisis y propuesta desde el marco jurídico de México. Vamos a escuchar la exposición del primer alumno, David Silva Manos. El tema, como se acaba de decir, es laicismo, implicaciones metafísicas y antropológicas, análisis del contexto histórico y propuesta desde el marco jurídico de México para los tiempos actuales. En primer lugar, si queremos ver la situación jurídica de México, es necesario estudiar el contexto histórico. No se puede situar el conflicto Iglesia-Estado desde donde vienen las fundamentaciones del laicismo desde tiempos de la independencia, sino que tenemos que remitirnos a los antecedentes del conflicto Iglesia-Estado desde el Real Patronato. Debemos ante todo decir que las discrepancias entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano no comenzaron al obtenerse la independencia con respecto a la corona española, sino que debemos situarla desde la etapa virreinal, concretamente en España. Cabe mencionar la existencia del Real Patronato vigente en España y por lo tanto en el virreinato de la Nueva España, donde por medio de este se permitía a la corona española intervenir en varios asuntos de la Iglesia, como el hecho de presentar candidatos a diversos cargos eclesiásticos, tales como obispos o puestos importantes. Además de la autorización de la elección de las nuevas diócesis y sus representantes, dependía de la corona y no tanto de la autoridad de Roma y por lo tanto del Papa. Esto causó, al pasar el tiempo, diversos conflictos. Podemos citar como importante la problemática entre el Papa Sixto IV y Felipe II de España. México independiente. Anulación del Real Patronato, continúa el conflicto. México se hizo oficialmente independiente de la corona española. Sin embargo, el conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado no quedó resuelto. Si bien ahora la situación política y social era muy distinta, la relación entre ellos aún estaba en debate, puesto que unos querían que se continuara con la organización establecida y seguida por la Iglesia, mientras que otros declaraban una férrea oposición y rechazo. En 1822 queda anulado oficialmente el Real Patronato, estableciendo de alguna manera una separación entre la Iglesia-Estado. A pesar de esto, los conflictos continuaron. Salvador Valencia Carmona sitúa que estos conflictos la Iglesia no quería perder sus privilegios. Sin embargo, nos encontramos con que el contexto histórico y cultural era muy distinto en ese entonces. Lo que se presenta como privilegio era en realidad parte de la pastoral que realizaba la Iglesia, como es de hecho el registro civil, la administración de los cementerios. Tal como lo aclara Joseph Slarman, aunque ciertamente esto conllevaba a una gran influencia social y política. Al decir esto, al decir que la Iglesia tenía en su control, que ofrecía este servicio pastoral de los cementerios, del registro civil, ciertamente aquí podemos ver una influencia social y cultural. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia, todos tenían que ir con la Iglesia, y eso, claro, creaba un marco de referencia y creaba una cierta influencia. Primeras constituciones de orden de laicismo, Juárez y las Reyes de Reforma, confiscación de los bienes de la Iglesia. Diversas constituciones intentaban instaurar un Estado laico. No debemos decir que todas ellas fueron con la intención a fines de perjudicar a la Iglesia, sino que algunas pretendían resolver el así mencionado conflicto Iglesia-Estado. Un primer acercamiento e intento, aunque ciertamente anticlerical, lo tenemos en el presidente Gómez Farías. Durante su presidencia, anuló el derecho de impartir enseñanza universitaria por parte de clérigos y la disolución de la Universidad Pontificia de México. Cabe mencionar que no es que todos quisieran un Estado laico, sino que también existía resistencia y oposición, principalmente entre aquellos que se encontraban en el denominado Partido Conservador. Recordemos que en ese momento estaba el espíritu positivista en pleno auge, teniendo enormes repercusiones en el orden político y social, a nivel global y por lo tanto en México. El presidente de raza india, Benito Juárez, estaba influido enormemente por las ideas de Comte, en cuanto a su crítica devastadora hacia la religión y concretamente contra la Iglesia. Juárez proclama y establece la República Federal Laica el 15 de julio de 1867, movido, como lo dice Slarman, no tanto por el bienestar del pueblo, no siguiendo las exigencias y necesidades de la nación,
sino más bien impulsado por los intereses personales y por las ideas anticlericales y positivistas que tenían. Con ello, la educación pasó a ser radicalmente laica, pues se prohibió toda educación impartida por clérigos o cualquier educación monacal o religiosa. Posteriormente, por medio de la llamada Ley Iglesias, expedida el 11 de abril de 1857, se restringían los derechos que en ese tiempo tenía la Iglesia. Se abolió la obligación civil del diezmo y por medio de la Ley Lerdo, expedida el 25 de junio de 1856, se confiscaron algunos de los bienes de la Iglesia y las propiedades de corporaciones civiles. Se quitaron y vendieron las haciendas que en ese momento tenía la Iglesia y fueron subastadas a fin de obtener impuestos. Sin embargo, no todo quedó allí, ya que nuevamente Juárez, el 12 de junio de 1857, promulgaría la ley de la nacionalización de los bienes del clero, donde todo, propiedades, latifundios, haciendas, templos, catedrales, etc., pasa a ser propiedad de la nación. Y eso lo vemos hasta actualmente, que los templos, las iglesias, las propiedades que son de 1944 hacia atrás son del Estado. Ahora bien, todas estas, como ahorita lo acabo de explicar, como no se buscó las políticas que se implantaron del Estado de corte laicista, como no se buscaron buscando el bien común y como se impusieron, tuvo por consiguiente diversas consecuencias políticas y económicas que se tuvieron como consecuencia de las reformas de corte anticlerical. Ahorita a continuación vamos a analizarlas. A raíz de las leyes de reforma y de las leyes antes mencionadas, se tuvieron diversas consecuencias de orden político y social. En primer lugar, tenemos que decir que a diferencia de lo que creen muchos, Juárez se ganó la impopularidad del pueblo, a tal punto que antes de su famosa entrada triunfal, hombres armados principalmente de Querétaro y de la capital, tenían en mente una revolución para derrocar a Juárez. Como resultado de la confiscación de los bienes eclesiásticos, la Iglesia ya no pudo solventar muchas de las instituciones que mantenía, lo cual trajo un descontento social, que trajo consigo a su vez un conflicto político que se arrastraría hasta la época del Porfiriato. Por otro lado, la ley Lerdo, como lo dice nuevamente Slarman, trajo un efecto contrario del que se pensaba. Si bien Ignacio Comonfort y el secretario de Hacienda, Lerdo de Tejada, pensaban que era la solución de la crisis económica que en ese tiempo México tenía, solo trajo consigo agravar la situación, pues las haciendas pasaron a ser parte de ricos que se hicieron más ricos, mientras los desprovistos de tierra y los pobres aumentaron. La Iglesia sin recursos económicos no pudo realizar obras de caridad y esto afectó a muchas personas. Si bien la ley Lerdo confiscaba no solamente las propiedades de la Iglesia, sino también de las corporaciones, se tenía una intención de afectar a la ya mencionada institución religiosa. Por último, muchas de las escuelas eran de educación católica y muchos de los maestros clérigos, al imposibilitar la educación religiosa e impartida por los religiosos, al no tener el gobierno la manera de atender a estos alumnos, muchos de ellos se quedaron al menos temporalmente sin educación. Con este punto pues acabamos de ver las consecuencias que se tuvieron a partir de estas leyes, que no solamente pasaron a perjudicar a la Iglesia, sino también pasaron a perjudicar a un sector importante de la sociedad. Ahora bien, es necesario, después de ver el contexto histórico de México, esta corriente no fue algo que se originó en México, sino que fue una política que se adoptó. Ahora es necesario ver en qué consiste el laicismo para saber entenderlo. En primer lugar, vamos a decir que el laicismo es una corriente ideológica y vamos a ver y analizar su naturaleza paradójica, como aquí lo acabo de titular en este subtítulo. Una vez visto el contexto sociocultural del Estado laico en México, es necesario abordar lo pertinente al laicismo como corriente ideológica. Debemos partir del hecho que el laicismo se considera como una corriente de pensamiento fundamentalmente político, aunque no exclusivamente de este corte, puesto que en ella se encuentran repercusiones sociales, instaura toda una cultura, tiende a marcar toda una corriente de pensamiento, pretende básicamente un movimiento político o postula una determinada legislación o política de gobierno desde la cual se entiende toda la vivencia social y cultural, por ello es considerada como una ideología. Se basa y quiere alcanzar una sociedad organizada aconfesionalmente, es decir, una sociedad y política que sea ajena a una religión de carácter oficial, en vistas de no favorecer a ninguna religión en particular. Por otro lado,
bien podemos decir que en el fondo no es que se quiera concretamente una igualdad política o religiosa, sino una sociedad ajena a toda confesión religiosa y valores de la religión. Aquí en este punto es importante porque cuando decimos que es ajeno a toda confesión y valor religioso, es decir, que todo valor, práctica, culto se tiene que relegar. Esencialmente se basa en querer remitir la religión al ámbito meramente privado, ya que se desconocen las manifestaciones e implicaciones religiosas en el orden social, político o cultural. La religión es concebida como un compromiso personal con Dios sin mayores consecuencias. Se quiere restringir toda manifestación religiosa en lugares específicos, aunque también tenemos que distinguirlo del radical ateísmo en cuanto a negación de la existencia de lo trascendente y de Dios. Los laicistas consideran que la introducción de un Estado laico garantiza la libertad de acción y de libertad de pensamiento, en cuanto que no existe una religión que imponga normativas o cultos a un determinado territorio. El laicismo, siguiendo a la crítica marxista, considera la religión como el opio del pueblo, del cual hay que liberarse. Es, como lo dice la filósofa Belén Castellano Rodríguez de la Universidad Complutense de Madrid, una especie de purgación de la sociedad de todo vestigio religioso, al menos desde el punto de vista visible. Eso es como esta filósofa lo define. Sin embargo, cabe aquí una acentuación, que hay distintos tipos de laicismo, y esto es necesario comprenderlo. Así como hay distintos tipos y grados de aquellos que apuestan por un Estado laico, de tal manera el episcopado francés distinguía el laicismo agresivo, el laicismo moderado o respetuoso, el laicismo indiferente y el laicismo como autonomía. Así vemos que no podemos hablar de un único laicismo, pero sí podemos dilucidar algunas características generales. El laicismo postula la libertad de expresión, aunque no de religión, en el sentido propio de la palabra, puesto que la religiosidad en cuanto a dimensión antropológica queda restringida. Proclama una tolerancia como respuesta a los conflictos y guerras debidas en el marco de la religión, además de considerar a la religión como parte del sector privado y ajeno de la naturaleza humana. Ahora, aquí es necesario distinguir, para saberlo entender bien la situación de México, ¿qué es un Estado propiamente laico y un sistema jurídico propiamente aconfesional? Es necesario distinguirlo muy bien. Es necesario distinguir algunos términos a fin de que quede más clarificado. Establezcamos convenientemente que el laicismo, como se acaba de decir, quiere llegar a establecer una sociedad de aconfesionalidad. Sin embargo, hay que separar los estados jurídicamente establecidos como laicos y los estados eminentemente aconfesionales. Como primer punto, el laicismo tiene un origen etimológico en la palabra griega laos, pueblo, para que después pasó a designar el adjetivo laicos, designando así con esta palabra la comunidad cristiana que no pertenecía a la jerarquía eclesiástica, es decir, sacerdotes, obispos y en este caso el Papa. Posteriormente, en el siglo XIV y XV, tomó un sentido contrario, al apelar precisamente a la comunidad de clérigos y episcopos. Hasta el siglo XIX pasa a significar un pensamiento separado del sistema católico y religioso. Por otro lado, el Estado jurídico, concretamente aconfesional, como lo dice Carlos Correa de la Universidad Complutense también, la aconfesionalidad no indica más que un Estado donde dejó de existir la iglesia o religión de carácter oficial. Así, un ejemplo concreto de un Estado aconfesional lo encontramos en Alemania, donde de ser un Estado donde la religión católica era de carácter oficial, pasó en 1919 a ser un Estado aconfesional donde se desconoce esta religión como oficial. Entonces aquí encontramos que un Estado laico es aquel que desconoce y quiere separarse del sistema religioso. Tenemos que recordar que originalmente es un pensamiento que quiere distinguirse del sistema católico, mientras que un Estado confesional, solamente para que quede más claro, es aquel donde había una religión oficial y simplemente se anula esa religión de carácter oficial. Ahora bien, hay que ver el origen del laicismo como ideología, ¿de dónde surge? Hay que situarla, el origen del laicismo suele remitirse a Francia, además de estar vinculado con el movimiento intelectual de la Ilustración y de la Enciclopedia. De esta manera nos encontramos con que la Ilustración es catalogada por algunos filósofos como el rechazo del sistema tradicional cristiano, en busca de un sistema racional que garantiza la verdad. Aún desde el auge del modernismo nos encontramos con la idea general de la razón emancipadora,
donde la razón era el criterio único de la certeza. En tiempos de la Ilustración, que conllevaría después a la Revolución Francesa, estaba la idea de que el hombre tenía que liberarse de toda atadura, incluso de Dios. La libertad humana y toda la religión era un prejuicio que impedía el verdadero conocimiento. Aún en Kant encontramos la idea de que para garantizar la verdadera racionalidad es necesario despojarse de Dios. Pasa a ser solo aquel que fundamenta un discurso meramente ético, y en otros ilustrados como Rousseau, Voltaire y Bayle encontramos ideas de corte racista en cuanto advertían la separación de la religiosidad y del descontento de la Iglesia de manera radical. Así, en el contraste social de Juan Jacob Rousseau, por ejemplo, encontramos la distinción entre la religión del ciudadano, la religión del hombre y la religión que denomina del sacerdote, que no tarda en denominar perniciosa y esclavizadora. Este mismo autor dice que en cuanto a la religión se encuentra de algún modo unida al Estado, solo que llevaría a la esclavitud. De esta manera las ideas laicistas iban impregnando una época donde la religión era considerada razón. De hecho, aquí podemos situar la famosa frase de Marx, nuevamente, la religión es el opio del pueblo. Contexto histórico del laicismo y repercusiones posteriores. El laicismo se desarrolla en una época donde parte de la estabilidad social y política de los tiempos de los pueblos dependía de la religión. Con ello, la proclamación de una religión de carácter oficial en aquel tiempo era hasta cierto punto por la creencia de una religión verdadera de manera absoluta, además de ser en gran parte una estrategia política, puesto que suponer un mismo sistema confesional garantizaba el orden. Sin embargo, se ha de admitir que por ello existía una intolerancia hacia las minorías religiosas y hacia el ateísmo, hasta el punto que eran perseguidas y castigadas. La lucha por la tolerancia religiosa fue llevada por parte de un grupo de intelectuales pragmáticos denominado los filósofes. El primer edicto oficial de tolerancia religiosa fue expedido por Luis XVI en el año de 1787. Sin embargo, la tolerancia religiosa no se garantizó de manera plena hasta etapas posteriores de la Revolución Francesa. Podemos ver que el laicismo nace como una pretensión de tolerancia religiosa frente a las minorías confesionales y la supuesta necesidad de la radical separación Iglesia-Estado. Sin embargo, bien pronto se dejaron ver las consecuencias, puesto que los conflictos se agravaron, de manera que de ser primero una cierta intolerancia y represión contra las minorías confesionales, emergió un ateísmo ilustrado que trajo consigo una radical intolerancia religiosa de manera absolutista, llegando hasta religiosas que nos encontramos en la historia de Occidente, como ocurrió de hecho en la misma Revolución Francesa. Debemos decir, por otro lado, que el laicismo tiene, al menos en la historia de Occidente, una corriente originalmente anticlerical, en fines de contraponerse a la Iglesia Católica. Esto debido a que en aquel tiempo la religión era imperante y en muchos de los países era la religión oficial, como ocurría de hecho en la misma Francia por el edicto de Nantes de 1598. Ahora, después de ver esto, hay que ver en qué consiste el laicismo actual. Después de haber visto su origen en la Ilustración francesa, después de ver algunas consecuencias que en aquel tiempo se tenían, ahora es necesario ver en qué consiste ahora el laicismo de estos tiempos. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, en una amplia entrevista concedida al diario italiano La Repubblica, advertía que la pretensión del laicismo actual, lejos de buscar la tolerancia y la libertad religiosa, presentaba rasgos radicales de carácter agresivo. Presentaba una forma de secularismo donde se intentaba una clara restricción de la libertad religiosa, del derecho humano fundamental de profesar abiertamente cualquier religión o simplemente dejar de hacerlo. El mismo cardenal resaltaba en la misma entrevista que el laicismo había dejado de ser una pretensión justa, donde busca la separación con el Estado, donde se busca un sistema político que no favorezca ningún sistema religioso, sino que ahora era una aplicación del principio de la secularización, donde Dios o cualquier ente de carácter divino debía ser suprimido, de tal manera que pareciera que cualquier religión, desde el punto de vista acepta como peligrosa y que debe descartarse casi de manera automática. Con ello vemos que el laicismo se ha convertido en un problema también de carácter antropológico, que tiene una relevancia y una actualidad, un conjunto de ideas que pertenecen únicamente a tiempos pretéritos, sino que el conflicto continúa hoy en día. Ahora, después de esto, tampoco, bajo mi acercamiento, no es descartar el laicismo,
no es oponerse totalmente a él. Simplemente hay que ver una consideración crítica, es decir, hay que verlo desde ojos críticos. No se pretende aquí una defensa del sistema católico ni realizar una defensa del catolicismo. No es desbancar el laicismo o considerarlo como totalmente equivocado, puesto que se necesitaba ciertamente una separación de estas instancias, puesto que a menudo la Iglesia se entrometía en asuntos que eran de corte eminentemente jurídico y civil, que simplemente no le competían. Hasta la justificación es válida. Además, que de ser totalmente legítima la defensa de la tolerancia hacia las minorías religiosas, hacia el ateísmo como opciones de vida, el sistema político confesional actualmente es como sistema político. Sin embargo, en el contexto histórico donde se desarrolló, es decir, para que quede bien claro esta idea, actualmente podemos bien entender un sistema confesional. Ahorita podemos entender una separación iglesia-estado, ahorita sí se puede. Sin embargo, en el contexto histórico donde se desarrolló, deja tema de debate si era conveniente esta pretensión o si fue la manera conveniente de instaurarlo. El verdadero problema radica en, como se ha venido aclarando, que el laicismo no promueve en el fondo una real libertad de religión, sino que quiere remitirla al ámbito de lo privado, de considerarla como algo particular que no debe tener ninguna implicación social, siendo así una forma de mayor o menor restricción. Las ideas del laicismo radican en que se niega el anhelo de la trascendencia del ser humano, donde la religión pasa a ser parte de un ámbito meramente subjetivo, y la religiosidad, lejos de ser parte de la esencia del hombre, de tomarse como un elemento antropológico, es tomado como riesgo y un factor que esclaviza la verdad, como un elemento que tiene que descartarse de la sociedad contemporánea, desconocerse toda la relevancia. Entonces, como vemos en esta justificación, he tomado, analizando también el contexto un poco de manera breve, el contexto histórico, queda tema de debate si de verdad era una pretensión, si de verdad lo debía hacer así. Sin embargo, aquí es necesario la idea que rescato. Porque yo estoy diciendo, y a partir de aquí viene la justificación desde el punto de vista metafísico y antropológico. Si yo digo que aquí yo estoy diciendo que el laicismo de alguna manera restringe la religiosidad, que es una dimensión antropológica que es parte de la esencia del hombre. ¿Pero por qué? Aquí yo voy a justificar por qué, desde el punto de vista metafísico y antropológico, por qué yo digo que la religiosidad es parte de la esencia del hombre. Sin duda que esta es una afirmación fuerte, pero sin embargo tiene una justificación. Ahora bien, antes de esto es necesario contextualizarnos con la problemática actual. Como se ha dejado ver, el laicismo se distingue de otra postura diferente denominada la libertad religiosa, donde intenta garantizarse la libre expresión de la religiosidad. Sin embargo, ¿por qué debe ser así? ¿Acaso el laicismo no es una propuesta moderna a los problemas de antaño, donde los conflictos o hasta las guerras de religión eran algo frecuente? ¿Acaso el laicismo no garantiza la tolerancia al intentar un sistema que remita la religión al ámbito de lo privado? El punto es que el laicismo tiene toda una implicación social, pues al postular que la religión pertenece al mundo subjetivista y que es un compromiso meramente personal, al establecer una exclusión de los valores y de los ritos religiosos públicos, por el hecho de considerarlos como fuera de la dimensión cultural, además conlleva a la negación de una parte que resulta fundamental para el ser humano, donde el anhelo hacia la trascendencia queda en cierto sentido truncado o negado en los sistemas de la laicidad actual y de corte radical. La religiosidad también como tendencia natural es negada. Los derechos humanos son las garantías más fundamentales que debe gozar una persona, más empero a menudo estos quedan atropellados en aras del supuesto laicismo. De esta manera, por un lado, queda restringido el manifestar públicamente la religión, pero queda permitido todo ataque y burla hacia la religión. Con ello podemos entrar en el contexto actual. El 15 de marzo del 2004, en Francia entra en vigor la ley conocida generalmente la ley del velo, donde se queda prohibida y es objeto de sanción cualquier vestimenta, signo turca, crucifijo, la kippah judía, el turbante, en aras de la aplicación del principio de laicidad, aunque por otro lado se permite la burla de las confesiones religiosas por parte del semanario de izquierda Charlie Hebdo,
partiendo del derecho de la libertad de expresión. ¿Acaso no nos encontramos en estos una clara desproporción e irregularidad? Vamos a ver la clarificación terminológica de religión, religiosidad y religión. Este es un punto muy importante para entender toda la fundamentación que voy a hacer. Para que se entienda bien, yo distingo, aunque no de manera totalmente absoluta, la religiosidad de la religión. Si no se entiende esto, también se va a malinterpretar todo el análisis que he hecho. Si no entendemos de manera correcta la terminología que voy a emplear más adelante, entonces no se comprenderá con exactitud en qué consiste la reflexión metafísica y antropológica que después dará paso a la propuesta política en el marco mexicano. Aquí distingo la religiosidad de la religión, aunque no de manera radical. Tomando el planteamiento metafísico y antropológico, se entiende pues la religiosidad como la tendencia natural y dimensión antropológica, aunque ciertamente carente de una definición específica de forma como lo presentan, por ejemplo, los diccionarios. Es decir, yo aquí no voy a presentar ninguna definición, voy a dar cierto acercamiento que va a dejar ver la religiosidad. Por otro lado, la religión la planteo ya como la elección de un credo concreto a partir de la elección personal o de la tradición cultural. Es necesario porque la tendencia es hacia la religiosidad, que a partir de ella se hace el culto, se instaura la religión. No se puede afirmar que es dimensión antropológica el hacer o practicar religión, porque simplemente eso no lo es, aunque sí es innegable la religiosidad presente en cada hombre. Ahora vamos a ver, para ver la religiosidad, el planteamiento metafísico. Primero hay que también entrar en un primer esbozo, es decir, hay que irnos por pasos. Hay que situar primero el olvido de la metafísica en el sistema laicista. Desde tiempos de la modernidad podemos ya situar en una época donde la metafísica entra en un descrédito o es negada totalmente. Así en Kant, por ejemplo, nos encontramos que tras la imposibilidad del conocimiento del númeno, del conocimiento de las esencias, la metafísica se torna imposible como ciencia. Si bien rescata las ideas de Dios de libertad e inmortalidad como verdades metafísicas, no les da el carácter de physis, sino de fe o doxa. De esta manera nos encontramos con una etapa que bien puede denominarse antimetafísica, una etapa que según Eudaldo Formet conlleva una tragedia. Cito: la gran tragedia del proyecto de la modernidad fue su ruptura con el fundamento espiritual y metafísico. De allí que la concepción antropológica ha venido a transformarse, ha traído consigo cambios en aspectos que antes resultaban fundamentales. Así pues, el hombre ante la pérdida del fundamento metafísico ha quedado como dividido, donde el hombre experimenta un desdoblamiento y una disgregación con respecto a lo espiritual, donde el hombre se torna en un ser de mera corporeidad, donde es resultado de la evolución y los instintos. Se empieza a tener un pensamiento que tras de conocer la metafísica arrastra toda una concepción antropológica de lineamientos donde la dimensión metafísica y espiritual y por lo tanto el carácter trascendental del ser humano pasa a ser dilucidado. Y precisamente a partir de esto, del desconocimiento, el laicismo se impregnó de estas ideas que vienen desde la modernidad y después, por lo tanto, también adoptó el laicismo. Ahora, el hombre tiene, vamos a citar, el hombre como anhelo de lo trascendente y nostalgia de algo no perdido. Para entender este punto es necesario detenerse brevemente en el pensamiento de Heidegger en cuanto a su metafísica. Recordemos que para él la metafísica debe ser la ciencia del ser antes que del ente, y esto tiene una importancia muy importante con la realidad humana. Así pues, el ser humano es el único que se pregunta por el ser, es el Dasein, ser ahí, es la realidad humana que queda descubierta únicamente por el hombre, dando al hombre una auténtica trascendencia. El hombre, dice Heidegger, tiene una nostalgia, parece que ha olvidado algo que no comprende en una primera instancia. Es como un dolor, una intuición, ha perdido algo, pero queda con esperanza. Con ello podemos comprender este anhelo de trascendencia. Así el hombre, Dasein, según el concepto heideggeriano, entonces es una realidad que está más allá de lo meramente fáctico, de lo establecido por los darwinistas e incluso por los freudianos. Existe pues un anhelo, un deseo que Lewin no sitúa en la mera experiencia. Él incluso la llama belleza, no identifica con la corporeidad, no se encuentra este deseo en el pasado personal ni incluso en el colectivo. Es un deseo de posesión,
sin convertirse en obsesión. Es un ansia, es algo que se busca, pero no fugazmente, es incluso un deseo de sumergirse en algo que no se sabe con claridad. Es un anhelo que no pertenece a lo temporal, es un anhelo trascendente que brota de su trascendencia. Es de hecho algo que no puede explicarse con la mera lengua, con el lenguaje, pero por el hecho de ser hombre se siente, el hombre se humaniza. Ahora, el ansia metafísica, esperanza metafísica y esperanza religiosa. El ansia conlleva al hombre a una búsqueda, siente la necesidad de emprender el camino para satisfacer el deseo que ya acabo de decir. Aunque no se pesa con exactitud cuál sea, no se comprende en ocasiones a dónde le llevará. El deseo de trascendencia, el deseo que podemos llamar metafísico, no es meramente del intelecto, al contrario de lo que creían los filósofos de la Ilustración, aunque sí lo implica. Abarca más bien todo el espíritu humano. La religión tiene lugar aquí. La esperanza y el deseo de trascendencia se identifica con la religión. Formet lo dice expresamente, cito: la religión da esta esperanza metafísica, independientemente de que se valore o no el examen de la experiencia religiosa de tantos hombres a lo largo de los siglos. La esperanza religiosa es conforme a la esperanza metafísica es conforme a la esperanza religiosa, que es indudable. La metafísica nos hace ver que la religión es conforme a la dimensión metafísica. La dimensión metafísica es para el hombre indispensablemente tan solo por el hecho de que él es hombre. La religión, por lo tanto, al contrario de lo que postula el laicismo, no pertenece a un sector meramente privado, sino que tiene implicaciones sociales, porque la religión es una dimensión que bien podamos llamar antropológica. La esperanza metafísica y el anhelo de la trascendencia no se pueden referir a un momento de la historia de la humanidad, sino que pertenece a todo hombre. Si afirmamos que esta es una dimensión antropológica, estamos entonces diciendo que es parte de su esencia, que constituye una parte fundamental de su ser. Ahora, brevemente vamos a hablar de Dios y la cuestión existencial del hombre. Merino sitúa que Dios no es un mero debate teológico, sino que también lo cito, dice: el problema de la existencia de Dios no se reduce a un problema teológico, sino que toca su existencia y toca de lleno la persona y la vida. Con ello vemos que el problema de Dios incluso es también conforme al anhelo de la trascendencia. Ahora bien, vamos a dilucidar la dimensión antropológica y la tendencia natural como parte de la esencia humana. En las criaturas existen dos principios fundamentales. Esto es para aplicar un principio metafísico: el ser, que hace que las cosas sean, y la esencia, que determina el modo en que cada una de ellas es. Ahora bien, al afirmar que la religiosidad como dimensión antropológica y como tendencia natural no es entonces una realidad simplemente agregada al ser humano, no es un añadido, no es una esencia que se impregna, sino que pasa a ser parte de su esencia. La esencia se define pues como aquello por lo cual una cosa es, y a partir de esto la religiosidad, al ser parte de su esencia, de alguna manera le hace ser de cierta forma el modo que es. A esto podemos comprobarlo, pues si no fuese una parte esencial del hombre, entonces realmente no se comprendería, o hasta incluso ni se presentaría en el anhelo de trascendencia y la tendencia natural hacia lo divino y hacia el culto. Así pues, siguiendo las propiedades fundamentales de la misma esencia, nos encontramos con que la esencia tiene una parte fundamental llamada del principio de operaciones. Este nos dice que las criaturas obran de modo tal que viene determinado por su esencia. Por eso, a cada naturaleza corresponde un tipo de operaciones específicas. Con ello se evidencia más aún que la religiosidad no puede remitirse exclusivamente al sector privado, pues al ser parte de la esencia del hombre por el principio de las operaciones, tiende a manifestarse, se convierte en un conjunto de acciones. El laicismo así visto contradice pues al postulado metafísico importantísimo. Ahora bien, también el laicismo, yo según le puse en este subtítulo, se pone en contra del ser y por lo tanto que es el acto que da todas las perfecciones. Los entes, el mismo hombre, poseen una forma sustancial que hace que sean lo que son. Al establecer con acierto que la religiosidad es parte esencial del ser humano, entonces es una forma sustancial que no puede separarse o disgregarse. En virtud de la participación del ser, el hombre posee las características que le son propias. El laicismo entonces se pone de alguna manera en contra, pues si bien no se mete con las otras dimensiones y partes esenciales del ser humano, si niega o restringe una parte que, como ya se ha aclarado lo suficiente, no se puede negar. Este ha de ser
le da todas las perfecciones, no en forma suprema, pero sí de forma total para que sea el hombre, sea eso, hombre. La contradicción ahora es que la separación presentada por la corriente ideológica no es como se separa el ser de los demás entes, sino que no es una simple distinción, sino que es una separación radical que lo aleja del acto de la perfección. Ahora vamos a ver el planteamiento antropológico. Primero vamos a ver aquí, en la dilucidación del problema de la realidad humana, que el hombre no es una realidad estática. Como ya lo veíamos con Heidegger, al estar abierto a la trascendencia, al hacer Dasein, pues no es un animal que simplemente cabe en una definición, sino que tiene diversas dimensiones. Ahora bien, como ya hemos visto, el hombre posee diversas dimensiones que constituyen toda la realidad humana. Nos encontramos que por un lado es fáctico, también es histórico, que ciertamente tiene dinamismos biológicos y necesidades, pero que interactúa con el mundo, que lo distingue del resto de los animales. El hombre, por otro lado, por su capacidad racional y reflexiva, puede conocer el mundo, se puede conocer a sí mismo y por lo tanto, al echar una mirada, al tener interioridad, todo el conocimiento tiene consecuencias para él. Y esto no fuera posible si fuera puramente materia, inclusivamente pura razón aislada. Ahora el hombre no tiene una existencia, pero no contenta. Es también un deseo, se convierte en un ideal. El hombre también es utópico porque se experimenta como en auténtico y quiere llegar hacia algo. Entonces, como se acaba de ver, el hombre se separa de lo vegetativo y meramente sensitivo, incluso también de lo puramente, estrictamente y meramente racional, sino que está abierto a la trascendencia, ya que vemos máquinas que tienen más memoria, tienen más rapidez de solución de problemas y nunca se han preguntado sobre sí mismos. La religiosidad ahora como una dimensión antropológica, si decimos que es una dimensión antropológica la religión, entonces estamos diciendo que está presente en todo hombre, que todo hombre, independientemente del tiempo histórico, independientemente de todo hombre tiene que presentar esto al decir que es una dimensión antropológica. Siempre el hombre tiene una interioridad, pero que va más allá, alcanza y tiene una religiosidad que forma parte de él. Y si bien en ocasiones es violentada por la diversidad de la experiencia humana, es una experiencia de riqueza interior. La religiosidad como dimensión antropológica no solo permite por ella que el hombre se adhiera a una determinada religión, sometida ciertamente a alineamientos del tipo cultural y social. Es decir, que por la tendencia de la religiosidad el hombre se adhiere a la religión, que ciertamente está influida, por ejemplo, por la tradición, por el sistema cultural de un determinado país. La religión, como confesión de una determinada creencia, no está aislada de la persona por su dimensión antropológica de la sociedad, como tendencia de la interioridad, de la trascendencia, incluso de la creencia en Dios o de dioses, o de algo que está encima de él sin rebajarlo. Sin embargo, aquí entra una pregunta: ¿cómo es que decimos que hay una dimensión antropológica de la religiosidad si constatamos que hay deístas, ateos, agnósticos y personas que incluso se oponen a la religión? En primer lugar, Merino dice que ciertamente la religión tiene un revestimiento cultural en cuanto a adhesión personal y tradicional. Pero nos encontramos incluso con algunas religiones que tienen un aspecto contracultural, religiones que se oponen incluso a los sistemas culturales, como ocurrió con el cristianismo en los primeros siglos después de Cristo, en cuanto intentó instaurarse en el Imperio Romano. Pero también es necesario distinguir que si bien la religión es parte y es influida por la cultura, la religiosidad no. Aquí es muy importante esto. La religión sí es influida por la cultura, pero la religiosidad no. La religiosidad es una tendencia a lo trascendente y reflejo de su interioridad, precisamente al ser una dimensión antropológica, de forma que es parte de su constitución, aunque no se tiene que separar radicalmente de la religión, ciertamente. Ahora bien, en cuanto a las personas que se confiesan ateas, agnósticas o antirreligiosas, incluso en ellos vemos una cierta tendencia hacia la religiosidad. ¿Por qué? Porque bajo su sistema incluso ateo, ellos buscan dar razones, incluso bajo su creencia buscan convencer y explicar, quieren un sentido de su vida, pretenden una exaltación del hombre, quizás desde la libertad o su capacidad. Por eso, como lo dice Merino nuevamente, aún en autores como Nietzsche y Dostoyevsky nos encontramos esa religiosidad, de forma que ellos tienen un cierto sistema confesional que les da sentido, les da seguridad y que desean incluso predicarlo.
Ahora bien, la religiosidad también se entiende como tendencia natural. ¿Por qué? Porque el hombre, a través de, como lo decía a través de Belén Castellanos, el hombre en toda la historia, aztecas, romanos, egipcios, en distintas culturas, siempre se ha constatado en ellos una tendencia natural hacia lo religioso. Incluso lo podemos ver en vestigios de religiones que han intentado dar respuesta a la realidad humana. La misma, aquí voy a citar a Belén Castellano nuevamente, dice: al constatar, la religiosidad surge como tras la necesidad de constatar su finitud y la experiencia de aislamiento. Por esto en su ensayo escribe: puesto que el ser humano es algo que pagamos con la finitud, con extrema limitación, incluso a nivel más existencial, con cierta forma de soledad, no nos acabamos de contentar con ello y anhelamos una experiencia de, vaciados de nosotros mismos, sentirnos atravesados por el ser, por la continuidad del universo. Aquí la autora Belén Castellanos, ella dice que existe esa religiosidad. Sin embargo, ella dice: no es necesario creer en un Dios personal para que se cumpla el principio de religiosidad. Pero sin embargo, la tendencia natural sí se tiene y sí se comprueba. Ya para terminar, ahora, después de ver la religiosidad como tendencia natural, después de verlo como dimensión antropológica, y después de unir estos dos conceptos bajo su misma esencia y bajo el principio de operaciones, bajo todo esto que acabamos de elucidar, ahora, ¿qué es conveniente para el Estado mexicano? La naturaleza de la... Ahora, primero hay que ver la naturaleza de la libertad religiosa. Después de abordar la controversia que implica el laicismo de las consideraciones metafísicas y antropológicas, es necesario buscar una opción que resulte más conveniente. El que no querer, esto no implica que se proponga aquí volver a imponer una religión de carácter oficial, pero sin embargo tiene que buscarse una mejor opción que garantice de verdad la libertad de adherirse a la religión y de practicarla abiertamente. No se trata de restringir a las personas. Entonces ahora, ¿qué es lo que se propone ahora? Aquí es el concepto de la libertad religiosa. Por naturaleza, y esto es muy importante, y repito, por naturaleza se distingue del laicismo, en cuanto que ésta permite la confesión hacia cualquier religión, la confesión o de cualquier credo, de validar la existencia o no la existencia de Dios o de dioses. Esto es lo que permite la libertad religiosa. Se pasa en un estado de tolerancia sin represión, aunque con control. Intenta hacer valer en pleno sentido la palabra del derecho fundamental de profesar o de practicar alguna opción religiosa. Incluso nos encontramos con que la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 18 está garantizado aquí expresamente garantiza la libertad de culto, la libertad de expresión. Ahora, ¿cuál es la propuesta concreta para el Estado jurídico de México? Aquí se presenta un problema al cual debe abordarse que se constate en ello. Generalmente el laicismo, con todas sus implicaciones, es presentado como una opción de un país desarrollado, es decir, cuando se dice laicismo, casi todo lo presentan: país desarrollado, país del primer mundo, país industrializado, tendencia que debemos de imitar. Sin embargo, como ya se ha analizado la naturaleza del laicismo, es una opción que quizás, y eso hay que verlo, respondió a un tiempo concreto de la historia. Sin embargo, ahora, como se ha visto toda esta dilucidación de los fundamentos antropológicos y metafísicos, se tiene que superar este concepto de laicismo en el Estado jurídico y político. México ha tenido cierto vicio desde antaño de adoptar políticas o reformas de otras potencias para adaptarlas a la realidad mexicana, como ocurrió con referencia a la ley Sopa de España y ahora la tendencia a hacer la ley Beltrones. México ciertamente no puede volver a proclamar política y políticamente un Estado oficial. No es que se quiera proclamar otra vez a la Iglesia Católica Apostólica Romana como la religión oficial. Ya ahora el contexto del pluralismo religioso y cultural pues ya nos inclina hacia otra. Se trata pues de superar el laicismo por la opción de establecer un Estado jurídico de libertad religiosa. Con ello se garantiza la tolerancia de los diversos credos, de credos o de increencia entre los individuos, a su vez que no se restringe ni se limita la religiosidad como derecho fundamental. Ahora bien, lo encontramos con datos. En México, en el 2012, 87.99 se confesan católicos. El 7.02 de otras denominaciones religiosas de corte cristiano. El
punto 52 se confiesan ateos, agnósticos y el resto repartían las demás religiones, musulmanismo, judaísmo, budismo, etc. Por lo tanto, no se puede simplemente aplicar políticas externas, no se trata de imitar lo que ocurre en otros países, puesto que la realidad, el porcentaje aquí en lo demuestra, es muy distinta. Ahora bien, como dice la política de Santo Tomás de Aquino, se trata de buscar el bien común. Si bien la política tiene como objeto material la sociedad, también tiene como objeto formar el bien común. Entonces, ¿qué es más conveniente adoptar por un sistema de libertad religiosa que un Estado laico? Puesto que la realidad mexicana está marcada por una tendencia eminentemente de al menos una confesión religiosa, que simplemente no puede ignorarse. Bien, pues hemos escuchado esta exposición del tema, laicismo, implicaciones metafísicas y antropológicas, análisis y propuestas desde el marco jurídico de México. Vamos a escuchar ahora la contrarréplica de los contrarrelatores. Comenzamos por Andrés. Bien, pues acabamos de escuchar un discurso sobre lo que es el laicismo. Sin embargo, hay algunas carencias en el contexto histórico, porque primeramente David nos hablaba sobre en 1822 está la separación Iglesia-Estado. Sin embargo, el 8 de septiembre de 1813 todavía seguía la unión de Iglesia y el Estado, con los sentimientos de la nación que fue proclamada en Chilpancingo por José María Morelos y Pavón. Entonces, aquí nos dice que la religión católica es la religión del Estado, es la única tolerada. La Iglesia se mantendrá únicamente de los diezmos. Por lo tanto, aquí la Iglesia católica se impone en el Estado y por ende en la persona humana, reprimiéndose la libertad que tiene el hombre para profesar el culto que quisiere. Libertad religiosa, como dice Kant, hablando del derecho. Cito lo que dice Kant: principio general del derecho, obra de tal suerte que el libre uso de tu albedrío puede estar conforme con la libertad de todos según una ley universal. Es justa, por lo tanto, toda acción que no es un obstáculo al acuerdo del albedrío de todos con la libertad de todos según una ley general. Entonces creo que aquí es donde viene el uso de nuestra libertad. Si los mismos sentimientos de la nación en ese momento nos están haciendo que tengamos una ley oficial, una ley del Estado, ¿dónde queda pues la libertad del hombre? Y esa es la pregunta para David. Mira, en cuestión aquí, en cuestión del contexto histórico que bien citaste, aquí en primer lugar creo que debes referir mejor la pregunta y también, si estás citando un contexto histórico, yo creo que la pregunta debió remitirse más bien a algo de cuestión de historia. Me parece un poco, no sé, errada la pregunta, porque tomas una fecha del 8 de septiembre de 1813 pues para citar esto. Ahora simplemente quisiera contestar con lo siguiente. Como yo dije en la exposición, el contexto histórico de México era muy distinto en ese tiempo. Como yo dije, la proclamación de una religión oficial era hasta cierto punto normal. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la religión católica estaba, para no ser exagerados quizás, en el 29.97% de la gente. La inmensa mayoría era católica, por no decir casi toda. Entonces, si se llegó, ¿por qué? Entonces, ¿por qué se llega a esta proclamación de los sentimientos de la nación? Precisamente porque el contexto histórico es distinto. Aquí estamos acostumbrados, y si ahorita se instaurara una religión oficial, ciertamente se parte el principio de libertad que tú dices. Pero en aquel tiempo, como era un contexto totalmente distinto, donde la mayoría de la gente era católica, entonces no podemos decir en sí que se cuarte un principio de libertad. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque el contexto histórico es distinto, porque la mayoría de la gente era eso, era católica. Los políticos eran católicos, para bien o para mal, pero así era. Entonces, bajo esa instancia,
quizás ahorita vuelvo a repetir, si se quisiera proclamar una religión de corte oficial, pues sí, como yo lo dije al final de la exposición, pues es muy distinto, precisamente porque ahora hay una pluralidad religiosa y cultural, o incluso de la confesionalidad, o de simplemente no adherirse a la religión, pero en aquel tiempo era muy distinto. Ahora, como yo, para responder también mejor a la pregunta, aquí si te fijas, yo no estoy defendiendo una religión de carácter oficial. La pregunta que me decías, ¿aquí dónde entra la libertad? Si yo defendiera que se proclamara una religión oficial, estaría muy bien tu pregunta. ¿Por qué? Porque si yo te dijera, ¿sabes qué? Yo propongo que se ponga la religión católica, pentecostés, yo qué sé, como oficial, entonces sí se podría atender al principio de libertad. Sin embargo, mi exposición no fue para defender un estado de religión oficial. Aquí mi exposición simplemente que pretendió decir las implicaciones del laicismo. No sé si así respondo a tu pregunta. Dices que no hablas de libertad, pero casi toda tu exposición se llevó a la libertad, la trascendencia, el anhelo, el bien común. Todo eso son partes de que viene siendo pues una libertad, aunque no significa la palabra libertad. El bien común, la trascendencia, el anhelo, la nostalgia, etcétera, etcétera, a la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y otras más palabras que mencionaste mucho en tu exposición. Ahora bien, otra parte, tú dices sobre las leyes de Juárez, nos hablan sobre el decomiso de los bienes eclesiásticos y de los bienes civiles, es cierto. Pero aquí hay que ver también el contexto sociológico, el contexto político que se estaba viviendo en esa época en el país. La ley Juárez fue para realmente confiscar, que no fue realmente por Juárez, sino realmente Lerdo de Tejada es el que hace esta ley para confiscar los bienes eclesiásticos, los bienes civiles. ¿Pero por qué? Porque en ese mismo contexto histórico el país está en una guerra civil. Estamos hablando de la guerra entre los liberales y los conservadores. Entonces, las potencias extranjeras que México les debía dinero estaban reclamando también sus bienes materiales, que es justo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando viene esta reclamación y también viene esta guerra civil, el país está quedando sin dinero. ¿Qué es lo principal o lo primordial? Pues era pagarles pues a estos países y también solventar los gastos de los soldados que estaban peleando en contra de los conservadores. Como el país no tenía el soporte económico para poder pagar, tuvo que echar mano de los recursos que tenía, que viene siendo los bienes confiscados de la iglesia, que no fueron todos, sino fueron los que ellos, pues no utilizaban. Por ejemplo, las tierras, ¿cómo se llaman? Pues los hospitales, el dinero, etc. Y al igual que la gente civil, pues, ¿cómo se dice? La ley dice que era pues, ¿cómo se dice? Pues sí, pues decomisado porque no los utilizaban, como las casas y las haciendas, y todo eso se iba a repartir a los pobres. Sin embargo, pues sí, se dio la primordial de vender esos bienes para poder pagar a los países y para solventar los gastos de los ejércitos. Dice en el siguiente texto, dice José Nemesio Degollado en la circular del 20 de mayo expedida en Colima, explica la debilidad del ejército contra los conservadores, porque los recursos pecuniarios del país están en manos de los reaccionarios, la riqueza del alto clero y de los grandes propietarios sirven de hace tiempo de sostén de los privilegios con el proyecto envejecido de establecer un gobierno en opresión y de retroceso. Hay que reconocer,
hay que reconocer que el clero tenía más poder que el Estado y al mismo tiempo influía mucho poder económico y social. Pues sigue el texto. Cuando hay que ocuparse cada día y solicitarse para conseguir el pan del soldado, no es posible tener calma ni sangre fría para excogitar los medios de vencer a los adversarios fuertes por su dinero, por su sistema de temor, por la cooperación eficaz de sus púlpitos y confesionarios y por el móvil del propio interés y de conveniencia individual. Ahora bien, Juan José Vaz, en su escrito Batalla del Jueves Santo, escribe: el clero avaro, ese clero que ha puesto su corazón en las riquezas, desdeñando la pobreza que le prescribió el Evangelio y que con su ejemplo le enseñó el divino Maestro. Ese clero sin fe que desconfía de Dios hasta el punto que cree que perdiendo los tesoros no subsistiría la religión. Ese clero ingrato que imagina que una nación generosa que lo enriqueció no proveerá en lo adelante a sus subsistencias. Ese clero sanguinario que ha gastado el dinero de los pobres en encender y alentar guerras fratricidas para sostener sus odiosos privilegios, sus riquezas y su poder, veo hoy bajo sus pies un hondo abismo. Creo que la iglesia, la iglesia estaba con los conservadores. Es por eso que los liberales estaban y perdieron la guerra, porque no tenían el dinero ni los recursos. Ahora pues yo digo, ¿dónde está? Y esta es la pregunta. Aquí están los cimientos de la separación del Estado laico. La iglesia y el Estado tenían que separarse porque la iglesia tenía más poder que el mismo Estado. Entonces yo le pregunto aquí a David, tú dices que el Estado y la iglesia tienen que separarse, ¿sí está bien? Pero yo digo, con estos fundamentos históricos y de por qué está esta misma separación, creo que es conveniente una separación entre Estado e iglesia, para que el Estado sea, como lo dice, soberano, sea libre y soberano, y aparte que nadie está por encima ni debe de estar en contra del Estado. Y aquí se ve claramente que la iglesia estaba a la par o estaba por encima del Estado. No, evidentemente se necesita una separación en ese Estado, como yo lo dije, es claro. Incluso yo le decía aquí que era necesario. Aquí lo que yo simplemente estoy diciendo del sistema legista, y qué bueno que lo citas, por ejemplo, y como Mori, el héroe de Tejada, que creo que no me contaste el dato, ellos decían la política de quitar la tierra de las manos muertas, que tú citas como las tierras desprovistas de utilidad. Sin embargo, es claro que se necesita una separación iglesia-estado. Como yo le decía, la iglesia misma se intrometía en asuntos civiles que no le competían. Era necesaria la separación iglesia-estado. Sin embargo, aquí también lo que yo pienso y digo es, cuando se instauraron estas reformas de corte laicista, lo que se hizo fue atropello de ciertos derechos. Por ejemplo, tú citas la guerra civil y que bajo tu argumento la iglesia, el Estado, por echar mano de los bienes de la iglesia, bajo el pretexto de que había crisis económica. En primer lugar, como yo lo expuse, no fue la solución de la crisis, no lo fue. Como yo lo decía aquí, la crisis económica se agravó, porque ¿qué hizo el Estado? Si de verdad quiso solucionar una crisis económica, ¿por qué vendió las haciendas a los más ricos? ¿Qué es lo que hizo? Una desproporción. ¿Y quién iba a comprar esas tierras? ¿Los pobres? A ver, sin embargo, entonces, ¿quién compraría esas tierras? Un pobre no tenía para pagar las tierras, mucho menos un extranjero no podía venir aquí a comprar tierras donde había guerra civil y donde el país estaba inestable. ¿Quién más puede comprar esas tierras? Sin embargo, aquí lo que importa aquí es la consecuencia que se tuvo. La crisis económica se agravó. Ahora, además, si tú estás proponiendo que cuando haya una guerra civil, entonces el Estado puede echar mano de cualquier obra, de cualquier cosa, si la iglesia compró
aunque creo que ya nos estamos desviando un poco del tema, porque al fin y al cabo, ¿quién es defender o atacar a la iglesia? Yo creo que tus preguntas deben centrarse un poco más hacia qué es la estructura del laicismo. Yo creo que a la siguiente pregunta puedes referirte más, porque creo que nos estamos desviando mucho de la iglesia, pero voy a contestarte. Entonces significa que el Estado, a pretexto de una guerra civil, puede echar mano de cualquier obra. Si tú compraste bajo tu derecho, si quieres no llamarlo trabajo, si quieres llamarlo como tú quieras, si tú compras un territorio, si tú compras con pleno derecho, como un reconocimiento de ente, como lo reconoce el Estado, como un ente moral, entonces si tú compras eso, si una determinada persona, sea no clérigo, o sea clérigo, por el hecho de ser persona, compra una tierra, entonces tú tienes derecho, Estado, a quitarlo nada más porque sí, a expensas de una crisis económica. Entonces, a ver, sí me doy a entender, es decir, nada más por el hecho de que haya guerra civil, el Estado puede echar mano de los bienes de la iglesia, que vuelvo a repetir, si no quieres no lo llames trabajo, pero que la iglesia adquirió al fin y al cabo por cierta cantidad, algunos ciertamente desde los tiempos de la colonización pues se tienen, pero entonces el Estado puede echar mano de cualquier tierra nada más con el pretexto de solventar una crisis económica. ¿Acaso ahí no encontramos precisamente en tu argumento algo donde se atropellan precisamente los derechos del ser humano? Por supuesto que el Estado debe de echar en mano de los bienes, pero era también una estrategia militar, ya que la iglesia era el que solventaba la guerra a los conservadores. La iglesia solventaba, como ya lo dije en el texto, a los conservadores para no perder su postura que estaba encima del Estado. Ahora bien, sí, primero quise abordar el contexto histórico como tú lo hiciste. Yo te hubiera dicho también en tus argumentos, pues ya habla luego del Estado laico, empezaste a hablar sobre lo que viene siendo el Real Patronato y Benito Juárez, etcétera, etcétera. Yo también estoy empezando con un contexto histórico, ¿sí? Vamos a ceder ahora la palabra a José Arturo. Si nos queda tiempo, volvemos nuevamente con Andrés. Preguntas que ya se hicieron del contexto histórico, vamos a pasarlas y para alcanzar a abarcar todo el tema, ¿sí? Bueno, gracias por el tiempo. Bueno, yo veo aquí, terminando un poquito de que siempre cuando se habla a veces de laicismo, normalmente las religiones, hablo ya en general un poquito actualmente de las religiones, se sienten agredidas, piensan que el Estado está en contra de ellas, que les quiere aplastar, simplemente, y surgen ese tipo de expresiones o a veces exageraciones en las mismas iglesias, de que ver como al Estado como un monstruo, ¿no? No tocando y reafirmando el aspecto histórico, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Entonces, creo que eso fue una buena aportación en la parte histórica, y nuevamente en ese aspecto. Se reconoce que a lo mejor era necesario esa separación para nuestro país, que fue un proceso, hablar del laicismo, de cómo se fue formulando a través de la historia, es un proceso. No podemos tener que en este tiempo ya fue así, que siempre ha sido así, sino que va poco a poco, así como el proceso democrático que va llevando el país y que lo ha llevado desde la independencia, ha sido un largo proceso que conlleva a este país a que pueda irse liberando, pueda ir comprendiendo las nuevas modalidades, ir viviendo también en cada etapa de su vida como nación, y que le vaya ayudando a poderse abrir a las naciones, al aspecto internacional, pero también que esto le va ayudando a fortalecer su aspecto interno como país libre y soberano. Quiero expresar con respecto a tu trabajo que hablas muy bien, bueno, por así que tu tema lo tienes determinado en el aspecto, hablar en el aspecto del país, en cuestión de México, y te remites a algo de la actualidad, cuando yo en realidad no determiné, o bueno, vi muy poco con respecto a que hablaras algo sobre la actualidad en cuestión de laicismo, y que tampoco veo que, por lo visto, no conoces mucho con respecto a lo que son los artículos que se fueron formulando a través de estas leyes, ¿sí? En donde en realidad no se atropella esa
como esa parte de que el ser humano puede trascender, donde puede encontrarse con Dios. Creo que ahí no se está determinando ningún problema en todas las leyes y como lo marcan las constituciones. Claro, debo aceptar que cada constitución en determinada época, como le dije, que va en su desarrollo y en su evolución, lleva algunas modificaciones, pero principalmente, por ejemplo, en las leyes de 1917, que se fueron ya reajustando un poquito, ya no tanto tan drásticamente como los de la cuestión de la reforma de Juárez, se fueron ampliando más artículos donde iba implementándose la libertad religiosa, en cuestión de la libertad de conciencia, la libertad de expresión, en la libertad de culto, tanto interno como público. Entonces, creo yo que, en cierta manera, lo que el Estado y lo que el gobierno quiere es la libertad. Y eso es como que ese es el punto principal, ¿no? Donde en realidad se está exaltando esa libertad sin ningún atropello al ciudadano, al individuo, que él puede expresarse. Y que como Estado no puede encerrarse tampoco a decir voy a defender a los que son protestantes, voy a defender a los que son católicos, sino que simplemente uno como Estado debe de ser abierto para poder dar solución a las cuestiones políticas, a las cuestiones de organización administrativo-social que ayude al bienestar. Entonces, bueno, yo con respecto a la pregunta, sería, en cuestión de la actualidad, tú con toda esta información que tienes metafísica y cuestiones supuestamente antropológicas, que sí son buenas, pero actualmente entonces, según tú, ¿dónde está la agresión? ¿Dónde no está viviendo esa libertad en el México actual? En realidad, ¿hasta dónde ves esa parte donde no se puede hablar de ese laicismo que se está viviendo aquí en México? Bueno, yo actualmente veo que el sistema laicista, en implicaciones actuales, está en que pareciera que al hablar de religión se tienen que desbancar, en que en el ámbito político pareciera que fuera prohibido hablar de religión. Entonces, en el hecho de que en las escuelas no se puede hablar de religión, no se puede, y es objeto de sanción a los profesores si hablan a favor de la iglesia, pero si los profesores pueden, quieren, desean atacar a la iglesia, no hay problema. En eso yo veo las implicaciones del laicismo actual. En eso sí veo que se atropella la libertad, porque incluso yo lo ponía quizás de manera de rompecabezas, pero yo ponía que por un lado el laicismo favorece algunas cosas, y eso yo de libertad lo dejaría entredicho, y sin embargo se debilita otras cosas y parece que el laicismo presenta una naturaleza paradójica, precisamente por esto. Ahora en el hecho de que la Constitución mexicana habla de que todo mexicano puede aspirar a un puesto, puede postularse como candidato a cualquier orden público, sin embargo un pastor, un rabino, un sacerdote no lo pueden hacer. Entonces ahí está una contradicción incluso en las constituciones de supuesto, como tú lo dices, progreso. Entonces, como se ve, sí existen implicaciones laicistas. Ahora, si llega un político y habla de religión, aunque lo toque el tema en una campaña, automáticamente tiene que ser desbancado, automáticamente pareciera que el Estado lo ofende, lo agrede. Entonces, incluso yo te citaría otro ejemplo. Tú citas la Constitución de 1917, sin embargo, tú sabes que la guerra cristera que se apoyó de la Constitución, que tuvo una consecuencia precisamente de corte supuestamente laicista, donde decía el presidente Plutarco Elías Calles: el mexicano debe obedecer primero al presidente, después al Papa, y a partir de ese principio pues se hizo la guerra religiosa. No por citar un ejemplo, no más contextual de implicaciones laicistas. Entonces, como te vuelvo a repetir, yo en eso veo ¿y cómo se corta la libertad? Pues en cuestión de que precisamente de que no se pueden
otra vez como la libertad de expresión, yo no puedo expresar una idea religiosa, yo no puedo, un sacerdote, un rabino, alguien, un líder religioso no puede aspirar a un puesto político, cuando por ejemplo en Brasil sí lo tenemos, entonces en eso sí veo implicaciones actuales. Bueno, con respecto a los pastores, en realidad, bueno, lo que veo yo en la Constitución, a ellos en sí, a partir de 1992 se les permite el derecho al voto y empieza a abrirse una relación más amplia con todas las religiones. De hecho, algo de los cambios que tiene de 1907 a 1992 es que ya se habla de iglesia, ya no se habla definitivamente como iglesia. Y la otra apertura es cuestión de que se les da un nombre jurídico y que de cierta manera, esta es una de las leyes que en 1992 abre mucho a la libertad y ya no está cortando demasiado lo que es esta libertad, en cuestión de que se les da una asociación, se les nombra como asociaciones religiosas y con esto se determina sus derechos y obligaciones ante la sociedad, esto sin coartar los argumentos de que en la Constitución no puede determinar, uno como gobierno no puede postularse de ningún lado religioso, de que yo no puedo estar el gobierno no puede estar defendiendo el hablar de Dios. Aquí ningún maestro está hablando de evitar la existencia de Dios, sino simplemente de hablar de la libertad y de que el gobierno no puede hablar de determinada religión porque cierta manera y podría pensarse que es muchas veces lo que se le atañe el que se esté inclinando hacia una determinada postura. Es por eso que en las escuelas se determinó no tener ninguna ideología y simplemente basarse en el progreso y en la educación con respecto a las ciencias actuales y principalmente a ese desarrollo humano que se ve más concreto, porque muchas veces se ve en el desarrollo espiritual que pues no concretiza nada, se queda en aspectos a veces fanáticos, donde en realidad también es algo que el gobierno va quitando, ¿no? Esa parte de querer ser o imposiciones, donde hay fanatismos muchas veces que llegan a agredir, ¿no? De hecho, se determina en los artículos 24 y 27 la libertad de expresarse públicamente, los cultos, sin que agredan a los demás, simplemente con una anterioridad de 15 días para que puedan expresarse y ahí no está atropellando ningún aspecto con respecto a la libertad de expresión. Entonces, lo que yo vería aquí es que en realidad, no sé si tú tengas un conocimiento sobre las nuevas reformas que se estén dando en estos últimos años, o si solamente la Constitución de 1992 es la que se está llevando hasta ahora. Vamos a, perdón, Arturo, vamos a pasarnos todo este aspecto histórico, político, social y vamos a abarcar directamente las implicaciones metafísicas y antropológicas para tratar de cubrir el objetivo de este encuentro, ¿sí? Entonces le cedo la palabra a Andrés, por favor. Muy bien. Ya pasando pues al ámbito antropológico, tú mencionabas a Heidegger que dice que el hombre tiene diversas dimensiones, el fáctico y el histórico. Sin embargo, nunca habla sobre una dimensión religiosa. Dime por qué ¿por qué no defender esta postura? Si entonces, más bien mejor dicho, si el hombre solamente es fáctico, histórico, ¿dónde está pues ese anhelo religioso? En primer lugar, te equivocaste en la cita. Heidegger nunca dice fáctico histórico. Esas dimensiones las daba el Violi. Heidegger no dice eso. Heidegger, yo lo que cité de Heidegger y es que el hombre es Dasein, que el hombre tiene anhelo hacia lo trascendente. Yo nunca cité las dimensiones de Heidegger. ¿Y por qué? Qué bueno punto que has dicho.
Heidegger precisamente, Heidegger emparenta junto con Leibniz él después de todo lo que desarrollé, de que el hombre es Dasein, de todo esto, después de que desarrollé de que el hombre tiene un anhelo de trascendencia, que Heidegger sí lo habla, no de las dimensiones. Después de que Heidegger habla de la esperanza metafísica, Heidegger emparenta la esperanza metafísica junto con Leibniz con la esperanza, con la esperanza religiosa. Entonces Heidegger sí nos habla, quizás vuelvo a repetir porque Heidegger nunca habla de dimensiones, pero sí lo está tocando directamente. ¿Y dónde queda pues la religiosidad? Precisamente Heidegger al hablarnos de que el hombre tiene el anhelo de la trascendencia, la religiosidad tiene una ansia metafísica en cuanto a anhelo de trascendencia. Entonces Leibniz expresamente lo habla, y Heidegger nos habla precisamente de que esta ansia de anhelo de trascendencia, este deseo se emparenta directamente con el ansia, con la esperanza religiosa, es decir, con la religiosidad. Ahí es donde expresamente lo dice. ¿Y si ese anhelo no es la libertad? Porque cuando nosotros estamos hablando de una religión, la religión, ¿qué es lo que te hace? La religión te oprime, la religión no te deja salir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del catolicismo. No matarás, no darás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo. Unos no, te reprime la conciencia. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Es una contradicción, estos mandamientos de no matar. Pues, bueno, razonablemente sí lo puedo entender, el no matar es malo, pero sin embargo, ¿cómo amar al prójimo? Amar al prójimo que me hace daño, amar a tus enemigos. Eso no lo entiendo razonablemente. Entonces, la religión pues te oprime y no te deja ser libre. Entonces, ahí es donde queda pues la libertad. Si todas las religiones, no solamente la católica, sino otras más, te reprimen y no te dejan ser libre. Mire, Andrés, pues creo que yo no abordé en ningún momento la religión. Por eso yo lo aclaré. Incluso lo vuelvo a leer. Si necesitamos entender de manera correcta la terminología que voy a emplear más adelante, si no nos entenderá con exactitud en qué consiste la reflexión metafísica y antropológica que después de dar paso. Yo precisamente separé religiosidad de religión. Usted me está hablando de que la religión oprime y eso yo no lo meto, sinceramente. ¿Por qué? Porque no es un tema, yo no abordé la reflexión desde el punto de vista antropológico y metafísico, yo no abordé la religión, por eso, pero sí le puedo contestar. Mire, si se fija, toda mi reflexión metafísica y antropológica habló de la religiosidad. Yo ya le acabo de responder cómo es que habla Heidegger de la religiosidad. Usted está hablando de que la religión reprime, y yo precisamente lo separé. Por la tendencia hacia la religiosidad, el hombre se adhiere a la religión. Y yo expresamente lo separé. La religión yo la entiendo como una elección personal o de carácter, como elección de un credo o adhesión a una determinada fe a partir de una elección personal o de una tradición cultural. ¿Por qué estoy diciendo estas dos cosas? Porque bien una persona puede adherirse en cuanto a lo que las religiones llaman conversión, o también porque viene de un sistema, por ejemplo en México la mayoría de la gente católica es por el sistema tradicional, yo lo estoy admitiendo, cultural y tradicional. Allá en Arabia o países orientales son musulmanes precisamente por la tradición cultural. Aquí estoy incluyendo las dos cosas. Entonces, en cuanto a que la religión oprime, pues eso creo que no es tema, no es una pregunta que vaya muy en relación con mi tema. Si estamos abordando la discusión antropológica y metafísica, pues creo que tenemos que discutir más sobre la religiosidad. En cuanto a, sí, simplemente no, creo que no entra la pregunta dentro de esto. A ver, vamos a escuchar a Arturo, por favor. Bueno, con respecto al aspecto de ser o de ser de cada cosa, entonces ¿tú cómo determinarías el ser del Estado en diferencia al ser de las iglesias o de los credos? Sí, mira, el ser del Estado, pues eminentemente, como yo lo pone al final, el Estado va muy unido a la política, lo que es un sistema político y político, así se define un Estado. Entonces, el Estado precisamente, si nos vemos su definición, pues es un conjunto de individuos que se organizan
para alcanzar un determinado fin. Así es la definición. Sin embargo, yo aquí quisiera resaltar, ahorita que lo tocas, el Estado, por su carácter de sistema político, como yo les decía al final, está compuesto por un objeto material que es la sociedad misma, y su objeto formal y también parte de su ser, incluso aplicado al principio de operaciones que yo también de aquí hablé, pues es buscar el bien común. Entonces yo ahí, respondiendo a tu pregunta, yo ahí lo situaría. ¿Y la de los credos? Ah, sí, perdón. Ahora bien, en cuestión de los credos, yo citaría evidentemente cualquier religión de corte cristiana o no cristiana, también tienen una estructura organizacional, es decir, tienen todas las religiones en cierta manera, tienen una cierta jerarquía, incluso en el budismo lo encontramos, una cierta jerarquía, quizás no tan separada o tan distinguida, pero sí. Entonces sí tienen unos ciertos líderes, pero evidentemente en cualquier credo, como yo lo decía aquí, yo aquí sitúo a cualquier religión como la adhesión a una determinada fe. Yo ahí pienso que es el ser de cada iglesia, de cada denominación religiosa, en cuanto que ellas se adhieren a un determinado credo, vuelvo a repetir, por la elección personal o cultural, y a partir de ella les da toda una identidad que incluso la religión o cierta iglesia crea toda una cultura, pero a partir, claro, o sea, la esencia, el ser de cada iglesia, evidentemente viene de la adhesión a un credo particular. En este contexto de determinar la esencia o el ser de cada institución, sus deberes, ¿en dónde ves la oposición del laicismo o de la laicidad? Yo aquí, la oposición de la laicidad, aunque creo que ya no nos estamos regresando al tema político, pero de todos modos respondo a la pregunta, yo aquí el problema lo veo en que precisamente el sistema político restringe este sistema religioso. Como ya lo acabamos de decir y como yo lo he dicho, vuelvo a repetir la naturaleza paradójica. Precisamente aquí, yo lo decía, si en México tenemos la inmensa mayoría, se confiesa al menos, no digo practicante, de una determinada religión, entonces la contradicción es, el Estado realmente está buscando el bien común. Es lo que yo estoy diciendo, desde ahí me voy. El Estado, si sumamos los porcentajes donde México se confiesa con un 95% de adherentes a una confesión cristiana y 2% a otras denominaciones religiosas, donde encontramos un 97% de personas que se confiesan pertenecientes a una religión, está buscando el bien común al instaurar un Estado laico. Ahí es donde yo sí veo la contradicción de estas dos instancias. Quizás, y sí, ciertamente el Estado, bajo mi consideración, reprime o restringe más a unas religiones que a otras. Quizás por su misma influencia por su misma influencia social, quizás sea una consecuencia hasta cierto punto lógica, pero ahí es donde yo lo veo. Vamos a ceder la palabra por último a Andrés, por favor, y luego vamos a ceder la palabra al foro. ¿Alguna pregunta que alguien quisiera hacer? Para que la vayan formulando, por favor. Bueno, ya para terminar, solamente voy a citar a algunos autores donde dice, si queremos realmente un Estado libre y real, debe separarse la Iglesia, como lo afirman estos autores. Hegel, que dice, todas las manifestaciones de la vida social y organizaciones públicas caen bajo el dominio del Estado, el cual respeta, no obstante, la subjetividad religiosa y las doctrinas de la Iglesia. Marx está de acuerdo con Bauer en que el judío y el hombre en general deben abandonar la religión para ser emancipados como ciudadanos, lo mismo que el Estado debe liberarse de la religión para ser un Estado real. Y Tomás de Aquino, el Estado implica autoridad y autonomía, por lo cual solo la sociedad que lo tiene es sociedad perfecta. Las demás que no tienen un Estado o gobierno son sociedades imperfectas y parciales. Es autoridad que hay en el Estado. Son tres afirmaciones de tres filósofos que pues afirman sobre una separación entre Iglesia y el Estado. Ahora yo digo, y le pregunto a David, digan ustedes tres razones por las que un ciudadano sería beneficiado por un Estado religioso.
lugar, yo no estoy proponiendo nunca un Estado religioso. Yo estoy proponiendo un concepto de libertad religiosa. En segundo lugar, todas las citas que acabo de decir, yo ya lo cité, es precisamente por el concepto de la razón emancipadora. Por ejemplo, Karl Marx decía precisamente eso de la religión, de la libertad, e incluso Hegel por el concepto de la razón emancipadora de aquellos tiempos. Y sin embargo, aquí volvemos otra vez. Yo nunca estoy diciendo yo siempre estoy diciendo que la religión debe separarse del Estado, como lo dice Santo Tomás de Aquino, como dice Hegel. Yo siempre estoy diciendo eso. Aquí, pero respondiendo a tu pregunta, ¿de qué beneficiaría un Estado no religioso? Vuelvo a repetir, sino de un Estado jurídico de libertad religiosa, que es muy distinto. Porque al tú decir un Estado religioso es una cierta promoción de la religión, cuando yo estoy proponiendo un concepto totalmente distinto. ¿En qué se beneficiaría? Bueno, simplemente en que, para mi punto de vista, los derechos humanos serían respetados, como el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. También en que, de que se tome en cuenta esta dimensión antropológica y dimensión metafísica, y también de que el ser humano puede expresarse ahora sí como un concepto de verdadera libertad, en cuanto a que no se le está restringiendo una dimensión que es parte de él. Bien, vamos a ceder la palabra al foro. ¿Alguien que quisiera hacer alguna pregunta? Esta pregunta va dirigida al equipo de la exposición, tanto al relator y respecto a los contrarrelatores. Según la pregunta que formulaba Arturo sobre el ser del Estado y el ser de los credos religiosos, quisiera remitir entonces a la contestación de David. Hablaba de un objeto formal y un objeto material. Al hablar del concepto de metafísica, vamos a hablar de finalidad, y si la hacemos en el contexto de la filosofía aristotélico-tomista, vamos a hablar de finalidad del Estado, finalidad de las iglesias o credos religiosos con respecto a la labor que tienen del hombre. Entonces, entre Estado y religión o religiosidad, como usted lo tomó, David, entonces sería dos campos diversos con respecto al ser, teniendo en cuenta que el ser es lo que hace a los entes que sean. Esa es la pregunta dirigida al equipo. ¿Quién guste responderla? Bueno, yo me gustaría responderte, Beto. En cuestión, precisamente, yo aquí por el principio de operación, y yo decía aquí que uniendo ya el planteamiento metafísico y antropológico, en cuestión de que si yo estoy diciendo que es una dimensión antropológica y que es una tendencia natural, yo estoy diciendo ahora estos dos se adhieren, no es una esencia añadida, sino que pasan a ser la esencia del hombre. Entonces, a partir de ahí, y por el principio de operación que yo aplicaba, decía que esa esencia tendría a manifestarse. Entonces, precisamente ahí viene el aspecto del ser, de que incluso ya después lo tocaba de que ahora por la participación del ser y por todas las perfecciones que se le adhieren, no en cuanto supremo, sino en cuanto su esencia misma. Entonces, a partir de ahí entra el ser, precisamente, es una muy buena pregunta. Y entonces ahí entra en cuanto a la esencia, en cuanto que a esa adhesión del ser, pues viene toda esta, se adhiere, es parte ahora de la esencia del hombre. No sé si contesté la pregunta. A ver, si alguien quisiera contestar de ustedes, ¿alguno? Bueno, vamos a dar